Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, vamos a ver ahora la técnica de procesamiento de polímeros de moldeo por inyección. Es la última técnica de procesamiento que vamos a ver en la cátedra y esta técnica es muy utilizada en la industria de polímeros ya que se pueden obtener una gran variedad de productos y es muy utilizada también por su versatilidad en cuanto a los tipos de materiales que se pueden utilizar, las ventanas de procesamiento y también porque proporciona diversas ventajas frente a otras técnicas de procesamiento, tales como altas velocidades de producción y la posibilidad de obtener piezas de gran tamaño y con formas complejas. Bueno, lo que denominamos inyectora, que es la máquina que se utiliza para fabricar piezas por moldeo por inyección, la inyectora consta de tres secciones bien identificadas, que son la unidad de cierre, en inglés llamada clamping unit, el molde y la unidad de inyección. Y cada una de estas zonas tienen elementos que cumplen un rol específico en el proceso. Comencemos con la unidad de inyección. La unidad de inyección tiene lo que se llama un cilindro de inyección, que el cilindro de inyección lo que proporciona es poder darle el movimiento axial al tornillo, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a identificar es entonces la unidad de inyección, que es en realidad una extrusora, que cumple las funciones de una extrusora con una diferencia muy importante, que el tornillo no solo gira como una extrusora, sino que también tiene posibilidad de moverse axialmente. Y el giro del tornillo lo que hace es cumple las mismas funciones que una extrusora, o sea, permite transportar al material sólido hacia la punta del tornillo, fundirlo, desgasificarlo, homogeneizarlo, mezclarlo y acumularlo en lo que llamamos reservorio de polímero fundido, ¿sí? Que es justo luego de la punta del tornillo. Y lo que sucede es que este tornillo, como dije, además de girar, también puede moverse axialmente. Y al moverse axialmente hacia adelante, una vez que el reservorio está lleno de polímero fundido, lo que hace es actuar como un pistón. Actúa como un pistón empujando al polímero que se acumuló en el reservorio para hacerlo fluir a través del molde. Por lo tanto, esa es la principal diferencia con una extrusora convencional, que el tornillo no solo gira, sino que también puede moverse axialmente. Bueno, luego tenemos también, como en toda extrusora, una tolva, ¿sí? Donde se pueden alimentar pellets de polímero. Tenemos el tornillo, tenemos la camisa calefaccionada y tenemos algo muy importante en la unidad de inyección, que también es diferente a lo que es una extrusora convencional, es que justo antes de la punta del tornillo se tiene lo que se llama una válvula de no retorno, que vamos a ver un poquito más adelante cómo funciona, que es esta válvula azul que se ve acá, y en inglés es check ring valve. Entonces, esta válvula de no retorno lo que hace es permitir que el material pueda cargarse en el reservorio cuando está girando el tornillo y al momento de inyectar, o sea, al momento de moverse axialmente hacia adelante el tornillo para actuar como pistón, esta válvula de no retorno se mueve hacia atrás, sella el paso del polímero desde el reservorio hacia atrás. O sea que el polímero solo puede fluir hacia el molde. Luego la otra sección que tenemos es la del molde. El molde puede tener... La tecnología de los moldes también es diversa. Hay muchos tipos de moldes, aún para una misma pieza. Porque vamos a ver que el molde consta también de diferentes partes específicas que vamos también a detallar más adelante. Tenemos lo que se llama el plato móvil, ¿sí? ¿Por qué lo llamamos plato móvil? Porque una vez que se termina de inyectar y que se enfrió la pieza dentro del molde, tenemos que poder abrir el molde para poder extraer la pieza. Y esa apertura del molde se hace a través de este plato móvil y este sistema que llamamos sistema de cierre. Y este sistema de cierre puede ser mecánico o puede ser también hidráulico. Em,
En este caso vemos que el sistema de cierre está dado por un sistema hidráulico, por un cilindro hidráulico. Bueno, presentada la inyectora, vamos ahora a ver las diferentes etapas en el proceso de moldeo por inyección. O sea, el moldeo por inyección involucra dos procesos distintos. El primer proceso es todo lo que involucra a la fusión y el transporte del polímero hacia lo que llamamos reservorio de polímero fundido, ¿sí? Que son todas las funciones que realiza una extrusora convencional. ¿Ok? Y luego el segundo proceso es justamente darle la forma final al producto. Y esta forma final al producto se le da inyectando el polímero que se juntó en el reservorio por medio del movimiento axial del polímero actuando como, por medio del movimiento axial del tornillo actuando como pistón y haciendo fluir al material a través de los canales de inyección y a través de la cavidad del molde. Entonces, en cualquier método de moldeo por inyección vamos a poder distinguir algunas etapas particulares del proceso, ¿sí? Y que estas etapas particulares están caracterizadas por diferentes movimientos tanto del tornillo de extrusión y de inyección como del molde. Entonces, supongamos que comenzamos un ciclo de inyección, donde un ciclo de inyección vamos a definirlo como un ciclo en el cual se obtiene una pieza inyectada, ¿sí? O sea, vamos a ver todas las etapas involucradas en un solo ciclo de inyección. Y vamos a suponer que comenzamos con la etapa en la cual el tornillo está quieto, el molde está cerrado y el reservorio de polímero fundido está completamente cargado, ¿sí? Esto significa que el sistema está listo para poder inyectar a todo este polímero fundido en el reservorio dentro de la cavidad del molde. Entonces, de esa manera, la etapa 2 va a ser la etapa de llenado, en la cual el molde está cerrado y el tornillo se mueve hacia adelante y presiona al fundido en el reservorio para hacerlo fluir a través del pico de inyección, de los canales de inyección y a través de la cavidad del molde. En este caso, lo que sucede es lo siguiente. O sea, en este momento, acá no está dibujada, pero vamos a ver más adelante que en la punta del tornillo hay una válvula de no retorno que se mueve hacia atrás de forma tal de sellar el paso de polímero desde el reservorio hacia la tolva. Entonces el polímero solo puede fluir hacia el molde cuando es accionado el movimiento axial del tornillo de avance. Entonces, la etapa 3 es lo que llamamos etapa de empaquetamiento y comienza cuando el molde ya está totalmente lleno. O sea, cuando el molde está totalmente lleno, comienza entonces lo que llamamos etapa de empaquetamiento y comienza el enfriamiento de la pieza, ¿sí? Durante esta etapa el molde también permanece cerrado. Pero ¿qué sucede? Durante el enfriamiento de la pieza se produce la contracción volumétrica del material dentro del molde, ¿sí? Entonces la forma de contrarrestar esta contracción volumétrica es poder seguir inyectando material dentro del molde para poder justamente contrarrestar la misma. Entonces, en la etapa de empaquetamiento se continúa inyectando material aún luego del momento en el que se logró el llenado completo, porque el enfriamiento produce la contracción volumétrica del material. Entonces, para poder seguir copiando perfectamente la forma de molde, tenemos que seguir inyectando material. La etapa 4 va a ser la etapa de enfriamiento y dosificado. ¿Qué sucede? En los casos en los que el canal de inyección o alguno de los canales de inyección o la compuerta que vamos a ver, la puerta de inyección que vamos a ver más adelante, se solidifica,
Entonces, cuando algún canal de inyección se solidifica, eso significa que nosotros no podemos seguir inyectando material. Entonces, automáticamente se define el fin de la etapa de empaquetamiento. Entonces, cuando se define el fin de la etapa de empaquetamiento, significa que comienza lo que llamamos la etapa de enfriamiento. No hay que equivocarse con cuándo comienza el enfriamiento del material, porque en realidad el enfriamiento del material comienza en el mismo momento en que se está llenando el material y va a comenzar ese enfriamiento formando una fina piel sólida en la cara de contacto con el molde y luego se continúa enfriando la pieza hacia adentro. Pero lo que llamamos como etapa de enfriamiento propiamente dicha es la etapa siguiente a la etapa de empaquetamiento. Entonces, se detiene la etapa de empaquetamiento porque se solidifica alguno de los canales de inyección. Puede ser que en algunas ocasiones se decida finalizar la etapa de empaquetamiento antes, porque en realidad uno puede setear los parámetros en la inyectora de la manera que uno quiera. Uno puede setear las presiones, las velocidades de inyección, los tiempos en los cuales se va a mantener una determinada velocidad o presión de inyección, de forma tal de que uno puede detener la etapa de empaquetamiento cuando uno quiera, aún incluso antes de que se solidifique cualquier canal de inyección. Lo que sucede es que esa pieza va a tener una mayor contracción volumétrica, ¿sí? Entonces va a presentar mayores defectos y hasta puede presentar alabeos que vamos a ver, alabeos o rechupes que vamos a ver un poco más adelante qué significan. Pero bueno, ahora consideremos el caso en el que la etapa de empaquetamiento se detiene porque se solidifica alguno de los canales de inyección. Entonces, en ese momento, el tornillo comienza a girar y comienza a moverse hacia atrás. O sea, uno acciona, obviamente, desde la máquina, uno acciona, hace girar el tornillo y hace moverlo hacia atrás, ¿sí? Entonces, el giro del tornillo permite seguir cargando material en el reservorio y el movimiento hacia atrás del tornillo lo que permite es acumular la cantidad de material en el reservorio que uno quiera, ¿sí? Porque al moverse hacia atrás el tornillo aumenta el volumen del reservorio de polímero fundido. Por lo tanto, en la etapa 5, que es la etapa de apertura del molde, por lo general la etapa de enfriamiento y dosificado, más que nada, obviamente la etapa de enfriamiento finaliza antes de la apertura del molde, pero la etapa de dosificado también suele finalizar antes de la apertura del molde, porque si no se estaría perdiendo tiempo de producción. La idea es que al momento de abrir el molde y extraer la pieza, la idea es que el reservorio ya esté totalmente lleno del material necesario para realizar la siguiente inyección, ¿sí? Por lo tanto, en la etapa 5, el polímero ya ha solidificado lo suficientemente como para soportar las fuerzas de eyección de la pieza, ¿sí? O sea, tiene que tener la integridad estructural dada como para soportar la fuerza de eyección y que no se deforme o no se rompa la pieza una vez extraída del molde, ¿sí? Esto no quiere decir que la pieza esté totalmente solidificada. Si uno espera a que se solidifique totalmente la pieza dentro del molde con el molde cerrado, lo que hace es perder mucho tiempo de producción, ¿sí? La idea es minimizar la etapa de enfriamiento al mínimo tiempo necesario para poder tener la integridad estructural necesaria como para que no se deforme y no se rompa la pieza una vez extraída del molde. Bueno, y la etapa siguiente entonces, la etapa siguiente a la apertura del molde es nuevamente la etapa 1, que es en la cual el tornillo está quieto, el molde está cerrado y el polímero y el reservorio de fundido está totalmente lleno. Bueno, acá está bueno ver este GIF en el cual se puede ver el movimiento de la válvula de no retorno, ¿sí? Ahí es donde se produce
la apertura del molde y fíjense que durante la apertura del molde el reservorio de polímero está totalmente lleno y se produce la inyección. Pero fíjense cómo se mueve hacia atrás la válvula de no retorno cuando inyecta, y cuando se está cargando polímero fundido, esa válvula de no retorno se mueve hacia adelante, ¿sí? Por el efecto del movimiento de retroceso del tornillo y por el efecto del empuje del fluido que es transportado por el giro de tornillo hacia el reservorio. Entonces acá se pueden ver todas las etapas. Entonces tenemos la etapa 1. Vamos a esperar a que culmine el ciclo. Entonces vamos a tener la etapa 1 que está en descanso con el reservorio lleno, la etapa 2 que es la de llenado, que es donde se mueve hacia adelante el tornillo. Vamos a tener también la etapa 3 de empaquetamiento. Vamos a tener la etapa de dosificado y de enfriamiento, y vamos a tener la etapa de la apertura del molde. Bueno, en este gráfico que vemos acá, vemos qué es lo que sucede con el movimiento del tornillo y con el movimiento del molde en las diferentes etapas del proceso. Acá partimos del punto 1, que es la etapa 1 del proceso que vimos anteriormente, donde el polímero fundido está, el reservorio de polímero fundido está totalmente lleno, y el tornillo está quieto, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento, lo que sucede es que el tornillo se mueve hacia adelante. Y durante ese movimiento hacia adelante se produce el llenado del molde. ¿Ok? Entonces, durante todo ese momento, el molde estuvo lleno. Y durante todo ese momento también se comienza la etapa de enfriamiento de la pieza. Bueno, entonces lo que tenemos a partir del punto 2 es que el tornillo permanece en estado estacionario, ¿sí? Que es esto, que es y bajo presión, que es lo que llamamos etapa de empaquetamiento, y durante este periodo, que es la etapa de empaquetamiento, en la cual se contrarresta la contracción volumétrica continuando inyectando material dentro del molde, el molde continúa cerrado y la pieza comienza a enfriarse. Comienza a enfriarse desde el momento, como dijimos, del momento en que el polímero toca la pared fría del molde y se forma lo que llamamos una piel sólida. Entonces, de ahí se sigue enfriando hacia el interior de la pieza. Entonces, durante la etapa 2 a 3, que es la de empaquetamiento, tenemos el tornillo que se mueve a presión constante hacia adelante para continuar inyectando material y contrarrestar la contracción volumétrica. A partir de la etapa 3 comienza lo que llamamos la etapa de enfriamiento, lo que antes llamamos etapa de enfriamiento y dosificado. Y en esta etapa comienza a girar el tornillo y se comienza a recargar material dentro del reservorio, y obviamente finalizó la etapa de empaquetamiento, ¿no? Y durante esa etapa, en la cual se produce la rotación del tornillo para recargar el reservorio de polímero fundido, la pieza se continúa enfriando y el molde continúa cerrado. ¿Qué sucede? Como les dije antes, la idea es poder cargar al reservorio de polímero fundido por completo para la siguiente inyección antes de producir la apertura del molde. Y eso es lo que vemos que sucede acá. O sea, vemos que en el punto 4 el tornillo deja de rotar, ¿sí? O sea, deja de rotar, o sea que en el punto 4 ya se cargó por completo el reservorio de polímero fundido para la siguiente inyección. Y lo que sucede es que el molde continúa cerrado y se continúa enfriando la pieza hasta el punto 5. Hasta el punto 5, en el cual se considera que la pieza ya tiene una integridad estructural, ya solidificó lo suficiente como para tener la integridad estructural para poder soportar las fuerzas de eyección. Por lo tanto, en el punto 5 la pieza se abre el molde y se extrae la pieza, ¿sí? Y durante todo ese proceso, desde
el final de la recarga de polímero en el reservorio de polímero fundido, durante todo este periodo de enfriamiento y de extracción de la pieza, el tornillo permaneció quieto, ¿ok? Hasta comenzar nuevamente con el siguiente ciclo de inyección en el punto 1, en el cual se continúa o nuevamente se acciona el movimiento axial de avance del tornillo para inyectar y producir el llenado del molde. Bien. Bueno, ahora vamos a ver qué sucede con la válvula de no retorno, cómo funciona la válvula de no retorno, que dijimos que es una de las principales diferencias con una extrusora convencional. O sea, las principales diferencias son que el tornillo se puede mover axialmente y que también tenemos esta válvula de no retorno justo antes de la punta del tornillo. Es muy necesaria esta válvula de no retorno para las siguientes características que vamos a ver. Y recuerden que esa válvula de no retorno es esta válvula que les estoy mostrando acá con el puntero, que se mueve hacia adelante cuando se está cargando polímero en el reservorio y que se mueve hacia atrás cuando avanza el tornillo y se produce el llenado del molde. Vamos a ver por qué se mueve hacia adelante y hacia atrás. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el polímero está cargando material en el reservorio, lo que sucede es que vimos que por el movimiento de retroceso del tornillo, y por el movimiento de giro del tornillo y de transporte del polímero hacia el reservorio de polímero fundido, esos movimientos y el material que está siendo cargado en el reservorio hace que la válvula de no retorno se mueva hacia adelante, ¿sí? Se mueve hacia adelante y hace tope con estas secciones de la punta del tornillo, ¿sí? Con estas secciones. Y la punta del tornillo tiene estas canaletas que vemos acá de forma tal de que si bien la válvula de no retorno sella perfectamente con estas zonas, en realidad el polímero que va siendo transportado por el giro del tornillo hacia el reservorio entra por esta zona y tiene un canal de ingreso al reservorio por estas canaletas que tiene el tornillo en la punta, ¿sí? Entonces, de esa forma es que se permite que el material fundido pueda pasar hacia el reservorio. ¿Qué pasa? En el siguiente paso, en el cual el reservorio de polímero fundido está completamente lleno y se procede al llenado del molde, lo que sucede es que se acciona el movimiento axial del tornillo de avance, el momento de avance, el movimiento de avance, perdón. Entonces, este movimiento de avance del tornillo hace que se mueva la válvula de no retorno hacia atrás y también el incremento de la presión en el reservorio ayuda a este movimiento hacia atrás de la válvula de no retorno, y esa válvula de no retorno ahora sí hace sello con un anillo que tiene el tornillo, que es este anillo que vemos acá, y este anillo no tiene canaletas, de forma tal de que la válvula de no retorno sella perfectamente con este anillo. Entonces la presión generada en el reservorio por el efecto del movimiento de avance del pistón, o sea, la presión del polímero que genera en el polímero fundido, hace que el polímero fundido solo pueda fluir hacia el molde, ¿sí? La presión es isotrópica, o sea que el polímero va a querer ir para todos lados, o sea, no se va a poder mover en esta dirección porque va a tener la camisa, y tampoco se va a poder mover el polímero fundido hacia atrás porque la válvula de no retorno va a haber sellado el paso hacia atrás del polímero con este anillo. Entonces la única opción que tiene el polímero fundido que se encuentra en el reservorio es de poder avanzar hacia el molde. Entonces esta es la gran utilidad de esta válvula de no retorno, y sin ella no sería posible realizar la inyección del polímero en el molde. Sobre todo teniendo en cuenta las altas presiones que se involucran en los procesos de moldeo por inyección, que pueden llegar hasta 300, 500 megapascales, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a ver las partes
de la inyectora y llamemos también al molde como una parte de la inyectora, que recorre el polímero fundido hasta llegar a la cavidad del molde, ¿sí? Lo que estamos viendo acá es una inyectora real. Esto que vemos acá es lo que llamamos plato fijo. Esto que vemos acá es la entrada al molde y lo que vemos acá es lo que llamamos pico de inyección, ¿sí? Y dentro de este pico de inyección, acá en la punta es lo que llamamos el reservorio de polímero fundido, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos acá abajo? Acá vemos la parte trasera del pico de inyección, ¿sí? Donde vemos el reservorio de polímero fundido, que este era un reservorio que tenía aproximadamente unos 15 milímetros de diámetro. Bueno, entonces, lo primero que vamos a ver, como las partes en las cuales fluye el material fundido en la inyectora, es justamente el pico de inyección. Y este pico de inyección es parte de la unidad de inyección. Y la punta del pico de inyección es la que entra en contacto con el ingreso al molde. Bueno, luego tenemos la entrada al molde, ¿sí? El sprue, lo que llamamos sprue, es la entrada al molde. Esta entrada al molde se debe diseñar de forma tal de no generar una gran resistencia al flujo, ¿sí? Y también el polímero no tiene que solidificar rápidamente luego de el llenado completo del molde. Y también esta entrada del molde se debe diseñar de forma tal de que pueda ser extraída sin dificultad una vez extraída de la pieza. O sea, lo que sucede es que todo el material dentro de esta entrada al molde, de lo que llamamos sprue, se va con la pieza una vez que se realiza la inyección. Y luego lo que se hace es cortarla para obtener la pieza que uno quiera. Entonces, lo que se hace es diseñar a esta zona con una geometría cónica, ¿sí? Una geometría cónica de forma tal de que pueda extraerse fácilmente de esta entrada al molde una vez realizada la extracción de la pieza. Luego tenemos lo que se denominan canales de inyección. Los canales de inyección cumplen la función de llevar el polímero fundido a las cavidades, ¿sí? O sea, los canales de inyección cumplen la función de transportar al polímero fundido hacia las cavidades. Y tienen que ser diseñados para producir la mínima caída de presión posible, ¿sí? Porque si uno hace estos canales muy finitos y muy largos, lo que tiene es una gran caída de presión, y una gran caída de presión puede traducirse en un llenado incompleto del molde. Obviamente también tienen que diseñarse de forma tal de que no se produzca la solidificación prematura del polímero en los canales de inyección, porque si se solidifica el canal de inyección antes de producir el llenado completo o antes de producir el empaquetamiento que uno necesita para contrarrestar la contracción volumétrica, entonces la pieza va a salir defectuosa. Y también debe diseñarse para tener un bajo desperdicio de material. ¿Por qué? Porque todo lo que se utiliza como pico de inyección y como canales de inyección y puertas de inyección son todos desechos. O sea, uno luego se va a quedar solamente con la pieza. ¿Qué es lo que vemos acá, por ejemplo? Este es un molde multicavidad. En gris lo que vemos es el producto que uno quiere fabricar. Y todo lo otro son los canales de inyección, el pico de inyección. Y entonces todo esto es desperdicio de material, ¿sí? Entonces,
uno si bien utiliza un molde multicavidad para optimizar el número de piezas que obtiene por unidad de tiempo, también a utilizar un molde multicavidad está desperdiciando mucho material. Igualmente este material suele ser suele reciclarse en la misma empresa, es lo que se denomina scrap industrial. Entonces, este material de los canales de inyección, lo que se hace es extraerlo, una vez extraído se separa, luego se pica y se vuelve a utilizar para una siguiente inyección. Y generalmente el diámetro del canal de inyección es cerca de 1.5 veces el espesor característico de la parte de la pieza que se quiere moldear. Y para determinar el espesor característico podemos hablar de un espesor promedio de la pieza. Bueno, vieron que les dije que los canales de inyección, pico y puerta de inyección suelen ser desperdicios, ¿sí? Que luego es material que se recicla. Bueno, en algunos casos se utiliza lo que se llama colada en caliente. Mediante los sistemas de colada en caliente lo que sucede es que mediante unos sistemas de calefacción se pueden mantener calefaccionados todos los canales de inyección de forma tal de que permanezcan fundidos durante todo el proceso, durante todo el ciclo de inyección. Eso significa que en la siguiente inyección el material de los canales de inyección va a pasar a formar parte de la pieza. Entonces no hay desperdicio de material. Obviamente, este sistema es ideal. Todo el mundo quisiera tener un sistema de colada, lo que se llama de colada en caliente. El problema es que son muy costosos y por lo general no son utilizados para piezas convencionales y se utilizan más que nada en los casos que se necesita prevenir la solidificación prematura de los canales de inyección. Por lo general, por ejemplo, en los cuales se utiliza más que nada en moldes multicavidad, donde no solo se quiere prevenir la solidificación, sino que también se quiere prevenir el gran desperdicio de material. Bueno, no funciona muy bien el mouse. Vamos a continuar. Ahí vamos a ver qué pasa. Ahí estamos. Bueno, entonces acá vemos por ejemplo la misma pieza, ¿sí? La misma pieza inyectada con colada en caliente y inyectada con canales convencionales, o sea, sin colada en caliente. Y vemos que la pieza extraída sin el sistema de colada en caliente sale con tanto el pico de inyección como con todos los canales de inyección incorporados a la pieza. Entonces luego un operario se tiene que encargar de cortar todos los puntos de las puertas de inyección de forma tal de separar tanto el pico como todos los canales de inyección de la pieza. Entonces esto tiene un trabajo adicional. También todo este material de los canales de inyección tiene que pasar a formar parte de un material reciclado. Entonces eso conlleva todo un costo adicional. Ese costo adicional se puede ahorrar utilizando el sistema de colada en caliente, pero también el sistema de colada en caliente tiene una gran inversión inicial. Por lo tanto, al momento de analizar si utilizar o no este sistema de colada en caliente, se debe hacer un estudio de mercado específico y se debe analizar cuántas piezas uno va a querer vender, cuál debe ser su tiempo de producción. Hay muchas cosas a analizar previas a definir si se va a hacer la inversión o no de los canales de colada en caliente. Bueno, como ventajas, entonces, como ya dijimos, previene la solidificación en los canales de inyección, se ahorra polímero ya que no se genera desperdicio, los ciclos de inyección son más rápidos, se recomienda para moldes multicavidad
y se recomienda también para cuando se tienen largos ciclos de llenado del molde. ¿Por qué hablamos de esto? Porque si se tiene un largo ciclo de llenado del molde, o sea, si uno necesita mucho tiempo para llenar un molde, entonces corre el riesgo de que durante todo ese tiempo el material en los canales de inyección se solidifique. Y si se solidifica el material en el canal de inyección antes que se llene por completo el molde, obviamente esa pieza no sirve y tiene que ser desechada. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a definir otra parte del molde que es lo que llamamos puerta, que es lo que une el canal de inyección a la cavidad o la pieza que uno quiere obtener. Bueno, entonces dijimos que la siguiente zona de flujo de polímero durante la etapa de llenado es lo que llamamos puerta o compuerta. Em, y esta puerta controla el flujo de polímero fundido, para la entrada a la cavidad del molde. Y su tamaño, su forma y su posición están afectadas por muchas consideraciones. En primer lugar, se necesita una compuerta fina o angosta, de forma tal de que pueda ser separada fácilmente de la pieza una vez que finaliza el ciclo de inyección y se extrae la pieza. Pero ¿qué pasa? Uno también tiene que prevenir la solidificación prematura del polímero fundido en esta zona, de forma tal de poder cumplir con las etapas de llenado y las etapas de empaquetamiento. Por otro lado, también secciones muy angostas de esta zona también pueden traer defectos, porque secciones muy angostas incrementan muchísimo las velocidades de corte durante el flujo del polímero a través de la compuerta. Entonces, puede ser que se generen velocidades de corte tan altas, incluso por encima de las regiones de fractura de fundido. Y también se puede producir un incremento de temperatura excesivo. Y esto puede traer defectos en las piezas finales. Por lo general, la longitud de la puerta, de la compuerta de inyección, es aproximadamente la mitad del espesor característico de la sección donde está unida esta zona, ¿sí? Y esta zona suele unirse a las secciones más gruesas, de mayor espesor de la pieza. Bueno, y en algunos casos también en moldes de multicavidad suelen utilizarse diferentes geometrías de estas puertas para poder balancear el flujo de polímero y que el material llegue de forma simultánea a todas las cavidades. También los runners, los canales de inyección también son diseñados de esta manera en moldes multicavidad para que el material fundido llegue siempre al mismo tiempo a la entrada al molde. Vamos a pasar con el siguiente punto. Bueno, ahora vamos a comenzar con las partes mecánicas de la inyectora. Como dijimos, el tornillo actúa como un pistón y el movimiento axial del tornillo se realiza mediante un sistema hidráulico. O sea, el líquido hidráulico es suministrado a la zona de la caja hidráulica por medio de una bomba de engranajes, y a través de la velocidad de la bomba de engranajes uno puede controlar la presión del líquido hidráulico en esta zona del dispositivo hidráulico, de forma tal de poder controlar la presión de inyección, ¿sí? Y uno también, moviendo los engranajes a una velocidad constante, también puede controlar la velocidad de avance del tornillo. Y si uno controla la velocidad de avance del tornillo, uno lo que está controlando es la velocidad de flujo de inyección.
¿Por qué? Porque conociendo el área transversal del reservorio, si uno multiplica la velocidad constante de avance del tornillo por el área transversal del reservorio, uno lo que estaría calculando es la velocidad de flujo de inyección, o sea, cuál es el volumen de material que se inyecta por unidad de tiempo. Y vamos a ver que las inyectoras pueden funcionar con inyecciones a velocidad de flujo constante o con inyecciones a presión constante. Bueno, entonces vamos a analizar ahora qué sucede cuando tenemos un llenado de molde a velocidad de flujo constante. Bueno, como les dije anteriormente, la forma de poder mantener una velocidad de flujo de inyección constante es haciendo mover al tornillo a una velocidad constante, porque la velocidad del tornillo por el área del reservorio, si ambas son constantes, entonces vamos a tener una velocidad de flujo constante. Pero ¿qué sucede? A medida que nosotros vamos llenando del molde a una velocidad de flujo constante, se produce una caída de presión, ¿sí? Y a medida que vamos llenando el molde, hay una resistencia al flujo cada vez mayor y uno comienza a empujar cada vez más material a través de los canales angostos de inyección. Y eso produce que se incremente la presión de inyección. O sea, uno tiene que aumentar el torque en los engranajes para poder mantener la velocidad constante de los mismos, porque tiene que hacer más fuerza para poder mantener esa velocidad constante del tornillo. Y eso se traduce, esa mayor fuerza, ese mayor torque en los engranajes se traduce en una mayor presión de inyección. Por eso es que cuando uno inyecta a una velocidad de flujo constante, la presión aumenta paulatinamente hasta llegar a una presión máxima, porque obviamente cada sistema cada máquina inyectora está diseñada para trabajar a una presión máxima determinada, que va a estar dada por todas las resistencias mecánicas de los componentes involucrados en estos movimientos de los cuales estamos hablando. Por ejemplo, estos engranajes van a resistir un torque determinado, máximo, porque si uno de los pasa de ese torque se van a romper. Entonces, lo que sucede es que cuando uno llega a esa presión máxima, la máquina inyectora automáticamente cambia de control de inyección a velocidad de flujo constante a control de inyección a presión constante y mantiene esa presión constante. Y al mantener esa presión constante y seguir inyectando material para el llenado del molde, obviamente va a comenzar a caer la velocidad de flujo. ¿Por qué cae esta velocidad de flujo cuando mantengo la presión constante? Y es lo que les dije antes. A medida que sigue avanzando el polímero a presión constante, se necesitaría más fuerza para poder mantener la velocidad de flujo. Pero como yo no puedo realizar más fuerza porque ya llegué a la presión máxima, lo que sucede es que comienza a moverse más lento el tornillo. Si comienza a moverse más lento el tornillo, lo que significa es que va a caer la velocidad de flujo. Entonces, ahora analicemos qué es lo que sucede con el llenado de molde a presión constante. Vamos a ver qué pasa con los perfiles de presión y de velocidad de flujo en un ciclo completo de moldeo por inyección a presión constante. Entonces, AQ es lo que llamamos la velocidad de flujo en el reservorio de polímero fundido, presión es la presión medida en el reservorio de polímero fundido y T es el tiempo. Entonces, en un ciclo de moldeo por inyección a presión constante se pueden identificar tres etapas específicas que son las que venimos hablando anteriormente. Entonces, las etapas 1 y 2 son las que llamamos etapas de llenado, pero tienen diferencias, porque la primer parte de la etapa de llenado son las de flujo en el pico de inyección y en la entrada al molde, ¿sí? Entonces, el flujo en el pico de inyección y en la entrada al molde ya vimos que tiene una baja resistividad, ¿sí? Al flujo. Entonces sucede que cuando uno
inyecta a presión constante en estas zonas, lo que sucede es que tenemos una leve bajada del caudal de inyección. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros comenzamos a inyectar, a llenar de material fundido una zona que tiene una alta resistencia al flujo, como son los canales, las puertas de inyección y la cavidad, que suelen ser de secciones mucho más angostas que el pico de inyección y la entrada al molde, entonces en ese caso sí se produce ya a presión constante una caída abrupta del caudal de inyección. Es por lo que venimos diciendo antes, a medida que se van inyectando todas estas zonas, cada vez hay que empujar más material, hay alta resistencia al flujo, entonces se necesita mayor fuerza para poder mantener la velocidad de flujo constante. Si uno mantiene la presión constante en vez de la velocidad de flujo, lo que va a suceder es que se va a ir moviendo cada vez más lento el tornillo, ¿sí? El tornillo va a tener una velocidad de avance cada vez más lenta para el llenado del molde a una presión constante. Entonces, cuando uno termina de llenar completamente el molde, lo que sucede es que comienza la etapa de enfriamiento. En realidad comienza la etapa de lo que nosotros llamamos empaquetamiento. Pero en realidad también durante esta etapa de empaquetamiento comienza el enfriamiento. Y durante ese enfriamiento se produce la contracción volumétrica del material. Y para uno poder contrarrestar esa contracción volumétrica del material y que se pueda continuar inyectando material al molde, es que se produce una inyección por lo general menor a la presión de llenado, y se produce aproximadamente un 80% de la presión de llenado, se produce esta etapa de empaquetamiento a presión constante también. Pero ahora ya como ya tenemos el molde totalmente lleno, para esta presión constante nuevamente no vamos a tener una caída tan abrupta también de la velocidad de flujo de inyección. Sí, obviamente tenemos esta caída abrupta de la velocidad de flujo de inyección porque uno está bajando abruptamente la presión de inyección. Y la forma de bajar la presión de inyección abruptamente para pasar a la etapa de empaquetamiento es hacer mover más lento a los engranajes de la bomba de engranajes, y de esa manera vamos a estar haciendo mover más lento también al tornillo en dirección axial de avance. Y luego tenemos la etapa 4, cuando finaliza la etapa de empaquetamiento. Dijimos porque se solidifica alguna zona del canal de inyección o de la compuerta de la puerta de inyección, es que comienza la etapa, lo que llamamos etapa de enfriamiento. Y obviamente cuando ya no puede ingresar más material ni hacia los canales de inyección ni hacia la cavidad del molde, automáticamente la presión va a caer a la presión atmosférica, ¿sí? Entonces se produce lo que esta caída de presión abrupta cuando finaliza la etapa de empaquetamiento. Entonces, el tiempo 2 es lo que llamamos como tiempo de llenado. La diferencia entre el tiempo 3 y el tiempo 2 es lo que llamamos tiempo de empaquetamiento. Tiempo 4 menos tiempo 3 es el tiempo de enfriamiento, y el tiempo 4 es el tiempo total de un ciclo de inyección hasta que se produce la eyección de la pieza. O sea que este tiempo 4 va a ser el que nos va a determinar a nosotros la velocidad de producción. O sea, cuántas piezas vamos a poder obtener por unidad de tiempo. Y vamos a ver también que en la clase que les va a dar Marco Dondero sobre simulación, es que todo esto se puede predecir. O sea, lo importante de la simulación en el moldeo por inyección es que uno puede predecir tanto la calidad final del producto como la velocidad de producción. Bueno, acá se comenta un poco lo que les venía diciendo. Por ahí está bueno recordar que las etapas de llenado son muy rápidas. La primera etapa de llenado, que es la del pico de inyección y la entrada al molde, se desarrolla para casi todas piezas con tamaños muy diferentes en el orden de milisegundos. Mientras que un llenado completo de una pieza puede estar, depende del tamaño de la pieza, entre 10 y 100 segundos aproximadamente. Bueno, vamos a ver.
Bueno, vamos a ver un poquito acá cuál es la idea, esto que decíamos de la etapa de empaquetamiento, que finaliza cuando se detiene, cuando se solidifica el canal de inyección. Entonces, vamos a ver justamente cuál es el cambio desde una etapa de empaquetamiento hasta el fin de la misma. Entonces vamos a considerar que estamos inyectando, el tornillo se está moviendo axialmente hacia adelante, estamos inyectando material dentro del molde. El molde está totalmente lleno y nosotros estamos contrarrestando la contracción volumétrica. En rojo tenemos el polímero fundido y vemos que obviamente la pieza se va a empezar a enfriar desde afuera, o sea, la primer parte del polímero fundido que toma en contacto con el molde y se va a enfriar hacia adentro. Por lo tanto, lo último que se va a enfriar es el centro de la pieza. Entonces acá vemos que tenemos un circuito de polímero fundido por todo el canal de inyección hacia la cavidad, de forma tal de que podemos seguir inyectando material dentro de la cavidad para poder contrarrestar la contracción volumétrica de la parte azul que ya está cristalizada. Pero ¿qué sucede? Veamos esta parte. Entonces ya cristalizó, ya solidificó la gran parte de la pieza. Y en este momento en que todavía tenemos esta parte de polímero fundido remanente, vemos que tenemos el canal de inyección ya solidificado. Y esto significa que no podemos continuar inyectando material para contrarrestar la contracción volumétrica que se va a producir cuando se enfríe esta parte que todavía está líquida. ¿Sí? Cuando se solidifique esta parte que está líquida, la misma va a contraer y esa contracción volumétrica no se va a poder contrarrestar. Y eso también se puede predecir y se puede calcular con la simulación. Bien. Bueno, entonces vamos a analizar un poquito la inyección de esta pieza en particular. Vemos la pieza que se quiere inyectar, se inyecta por medio de este canal de inyección, ¿sí? Tenemos una puerta de inyección y se inyecta dentro de esta pieza, ¿sí? Y en este trabajo lo que se hizo fue poner sensores de presión en diferentes puntos a lo largo del recorrido del material dentro de la pieza. Entonces se puso un sensor de presión en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3, en el punto 4, en el punto 5. Y lo que se hizo fue proceder a ver cómo evolucionaba la presión en cada uno de estos puntos en función del tiempo. Y lo que se observan es que para cada uno de estos puntos la inyección se realizaba a presión constante. Se veía que se tenía un pico de inyección, luego para cada punto se pasaba la presión a la presión de empaquetamiento. En todos los casos era más o menos similar. Pero ¿qué pasaba? La lectura del punto 1 se comenzaba a leer valores de presión a tiempos anteriores a los del punto 2 y a los del punto 3. ¿Y esto por qué se sucede? Bueno, es bastante obvio y es porque el tiempo que tarda el frente de flujo en llegar durante la inyección del punto 1 al punto 2, o sea que obviamente el punto 1 va a ser el primer punto que va a recibir un dato de presión. Lo otro que podemos analizar es por qué los picos de inyección son menores a medida que avanzamos en las zonas de la pieza. Y esos son menores los picos de inyección porque a medida que fluye el material por los canales de inyección y dentro de la pieza se produce una caída de presión. ¿Sí? Las mismas caídas de presión que venimos calculando para flujos en estado estacionario, que en este caso en realidad es en estado transitorio. Entonces, esas caídas de presión, por eso es que decimos siempre que hay que tratar de minimizar la caída de presión a través de los canales de inyección, porque ustedes fíjense que en la entrada al molde, que es el punto P3, la presión máxima, que nosotros en realidad necesitamos la presión más alta posible para llenar el molde. Pero ustedes fíjense que la presión en la entrada del molde es mucho menor que la presión en el pico de inyección. ¿Sí? Fíjense que acá estamos en P3 y acá estábamos en P1. ¿Sí? Es casi un orden de magnitud menor.
Por eso es que hay que tratar de minimizar la caída de presión en los canales y en la puerta de inyección para tratar de que esta presión en el punto 3 sea lo más similar posible a la presión en el punto 1, a la presión máxima del punto 1. Bien, ahora vamos a analizar un poco qué es lo que sucede con la ventana de procesamiento en piezas obtenidas por moldeo por inyección. Bueno, las ventanas de procesamiento en un ciclo de inyección a presión constante van a estar dadas por las curvas de temperatura y de presión, porque uno lo que va a poder manejar durante un ciclo de inyección para el llenado de un molde va a ser la presión a la cual uno está inyectando, si es que estamos haciendo obviamente la inyección a presión constante, y la temperatura del fundido, ¿sí?, con la cual estamos llenando el molde. Pero bueno, vamos a poder definir una ventana de procesamiento que nos va a dar una región limitada en la cual podemos trabajar. O sea, vamos a poder trabajar en una región limitada de temperatura y de presiones. ¿Por qué? Bueno, acá vemos una curva que nos está delimitando. Por encima de esta curva decimos que tenemos degradación térmica. ¿Qué pasa? Uno siempre intenta aumentar la temperatura del polímero fundido para poder llenar el molde más rápido. ¿Por qué podríamos llenar el molde más rápido aumentando la temperatura? Es porque aumentando la temperatura del fundido disminuye su viscosidad, y si disminuye su viscosidad vamos a tener una menor resistencia al flujo, ¿sí? Entonces, si tenemos una menor resistencia al flujo, vamos a poder llenar a menores presiones y vamos a poder llenar más rápido el molde. Bueno, y esto lo podemos ver claramente en la dependencia, o sea, la dependencia de la temperatura con la presión. Vemos que a menores temperaturas necesitamos más presión para poder llenar el molde, que es lo que delimita esta curva. Pero ¿qué sucede? Si uno se excede en el incremento de la temperatura, lo que va a producir es la degradación térmica del material. Por eso es que tenemos esta limitante. Si uno no puede incrementar la temperatura por encima de un valor específico, porque va a producir la degradación térmica del material. Y en realidad uno tiene que tener cuidado también, porque no solo se produce degradación térmica, sino también termomecánica, porque en realidad el material va a comenzar a degradarse antes de la temperatura de su temperatura de degradación térmica, porque también los esfuerzos de corte van a influir en la degradación del material. Entonces, tengan en cuenta esto, que uno no puede incrementar, si bien incrementando la temperatura baja la viscosidad, entonces bajo las presiones de inyección y también aumento la velocidad de producción, pero uno no puede incrementar la temperatura tanto como se desee, porque se va a producir la degradación térmica del material. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos esta curva que dice acá short shot? Short shot significa llenado incompleto, que es lo que vemos acá, ¿sí? En esta gráfica vemos una pieza que comienza a bajarse la temperatura del fundido, y vemos cómo a partir de un momento comienza a producirse el llenado incompleto de la pieza. ¿Qué pasa? Si uno inyecta a temperaturas muy bajas, ¿sí? Si uno inyecta a temperaturas muy bajas, lo que se va a producir es el short shot, porque se produce la solidificación prematura de los canales de inyección, ¿sí? Eso por un lado. Y si uno inyecta a presiones muy bajas, lo que va a producir es que esa presión de inyección no sea lo suficientemente grande como la necesaria para empujar todo el polímero fundido a través de los canales de inyección y llenar el molde por completo, porque seguramente la resistividad al flujo que proporciona ese sistema de canales de inyección en molde es mayor que la presión a la cual uno está utilizando para inyectar. Y obviamente a medida que uno aumenta la temperatura, disminuye la presión que uno necesita para que no se produzca este llenado incompleto.
Em, bueno, ¿qué sucede? Si uno disminuye mucho la temperatura, también lo que se va a producir es que el polímero o bien no se funda o bien tiene una viscosidad tan alta que no pueda hacerlo fluir a las presiones que se está trabajando. Y luego tenemos esto que se llama flash, que son las rebabas que vemos acá y que se originan cuando uno se excede en presión de inyección. O sea, uno trata de inyectar a la presión más alta posible para poder llenar el molde lo más rápido posible, ¿sí? Entonces, si uno inyecta el molde lo más rápido posible, uno previene la solidificación prematura del material dentro del molde y también aumenta la velocidad de producción. Pero el riesgo que corre es que al aumentar a grandes presiones se abre el molde, ¿sí? Entonces, si se abre el molde, lo que se producen son estas rebabas que vemos acá y que son muy difíciles de extraer en la pieza final. Si bien se va a llenar completamente el molde, esta apertura del molde hace que se forme este tipo de defectos que vemos y que llamamos flash en este gráfico. Bueno, ahora vamos a comenzar a definir y analizar las características técnicas de una máquina de moldeo por inyección. Obviamente el costo de una máquina de moldeo por inyección es fuertemente dependiente de sus características técnicas. O sea, hay máquinas de moldeo por inyección que cuestan desde 20.000 hasta $1.000.000, dependiendo de sus características técnicas, y obviamente esas características van a permitir producir piezas de diferentes tamaños. Entonces uno cuando diseña una pieza, o sea, uno se le ocurre una idea para fabricar una pieza determinada, entonces diseña su pieza con algún método CAD, por ejemplo SolidWorks, entonces luego tiene que hacer una simulación numérica de la inyección de esa pieza para poder definir cuáles deben ser las características técnicas de la máquina de moldeo por inyección que uno necesita. ¿Por qué? Una, para no comprar una máquina mucho más grande de lo que necesita para la pieza que puede producir, y también para obviamente no comprar una máquina más pequeña de lo que uno necesita. Porque no va a poder fabricar la pieza con la calidad que uno desea. Entonces, las características técnicas de una máquina de moldeo por inyección se separan en las características técnicas de la unidad de inyección y de la unidad de cierre, ¿sí? Entonces, en la unidad de inyección vamos a tener como características técnicas principales la máxima capacidad de inyección, la velocidad de recuperación, o sea, de la velocidad de llenado del reservorio de polímero fundido, la máxima presión de inyección y la máxima velocidad de inyección. Esta velocidad de inyección en realidad es la velocidad de flujo de inyección Q que vimos anteriormente. Y en las principales características técnicas de la unidad de cierre son el tamaño del plato. Ahora vamos a analizar cada una de estas en particular. La máxima fuerza de cierre, el traslado total de apertura del molde y el máximo peso del molde que se puede colocar en la unidad de cierre. Bueno, con respecto a la máxima capacidad de inyección, suele informarse en centímetros cúbicos y es el volumen máximo de material que la máquina es capaz de inyectar en un solo ciclo de inyección, ¿sí? O sea, es la máxima capacidad, es el máximo volumen de material que podemos inyectar. Entonces, eso es fácil de calcular. Uno teniendo la pieza ya diseñada en CAD, uno en el mismo SolidWorks puede calcular para una densidad dada del material que vaya a utilizar, puede calcular cuál es el volumen de la pieza en centímetros cúbicos y uno ya puede ir y determinar la máxima capacidad de inyección de la máquina que uno necesita. Y esa máxima capacidad de inyección va a ser proporcional al diámetro del tornillo, porque si aumenta el diámetro del tornillo va a aumentar el volumen del reservorio, y también va a ser directamente proporcional
a la carrera de avance y de retroceso del tornillo, ¿sí? Porque si uno puede hacer retroceder al tornillo más, entonces lo que uno va a aumentar es también el volumen del reservorio, ya que el volumen del reservorio va a estar determinado por su longitud y su diámetro. Y si uno tiene mayor volumen del reservorio, uno puede acumular más material fundido en el mismo para un ciclo de inyección. Entonces, una dada máquina de moldeo por inyección debe ser seleccionada de forma tal de que el volumen del reservorio sea al menos 2 veces el volumen de la pieza diseñada. Y en cada ciclo de inyección se recomienda inyectar entre un 20 y un 80% de la máxima capacidad de inyección en cada ciclo. ¿Por qué? Porque si uno inyecta menos del 20% de la máxima capacidad de inyección, entonces uno va a tener siempre mucho reservorio fundido, mucho material fundido en el reservorio y va a permanecer mucho tiempo ahí, porque ese material fundido va a ser útil para muchas inyecciones. Entonces eso va a producir que ese tiempo en el cual permanece el material fundido en el reservorio va a tender a hacer degradar al material, ¿sí? Y luego si uno utiliza más del 80%, si uno está muy cercano a la capacidad máxima de inyección, uno puede correr el riesgo de tener un llenado incompleto. Porque por lo general cuando uno simula una pieza de inyección, no simula el flujo a través del pico de inyección, de la entrada al molde, de las puertas y de los canales de inyección. Bueno, vamos a ver lo relacionado con la capacidad de recuperación de material fundido. O sea, la velocidad de recuperación significa cuánta cantidad de material por segundo voy a poder acumular en el reservorio, ¿sí? Y esto está relacionado con la geometría del tornillo, con la velocidad de rotación del tornillo, con el sistema de calentamiento de la camisa también, y con las propiedades térmicas y rheológicas del polímero, obviamente. O sea, va a ser más fácil un polímero que se funda a menos temperatura, va a ser más fácil acumularlo en el reservorio y de menor viscosidad. Un tornillo que se pueda hacer girar más rápido va a producir una mayor velocidad de transporte del polímero fundido hacia el reservorio. Y si tenemos también una geometría de tornillo más grande, uno también va a poder trabajar con mayores volúmenes de material fundido en la misma unidad de inyección. Lo importante a determinar es que también, como dijimos anteriormente, es que el dosificado, o sea, la recuperación del material fundido en el reservorio, debería finalizarse siempre antes de que se produzca la apertura del molde, ¿sí? O sea que debería finalizar siempre durante la recuperación del polímero entre el tiempo 3 y el tiempo 4, ¿sí? Recuerden de que cuando finaliza la etapa de empaquetamiento, en este momento comienza la recuperación del polímero fundido. O sea que en este momento comienza a girar y a moverse hacia atrás el tornillo, ¿sí? Para acumular material fundido dentro del reservorio. Y esa etapa de dosificado que llamábamos, o que acá se está llamando recuperación, vimos en ese gráfico circular que finaliza antes del tiempo 4. O sea, lo ideal es que siempre finalice antes del tiempo 4, para que cuando se extraiga la pieza en el tiempo 4, uno ya tenga el polímero totalmente fundido que necesita dentro del reservorio para producir una siguiente inyección. Bueno, otro parámetro muy importante de la unidad de inyección es la máxima presión de inyección, ¿sí? Bueno, esta máxima presión de inyección se puede predecir mediante una simulación numérica. Y esta máxima presión de inyección de la simulación numérica tiene que ser sí o sí menor
a la presión máxima de inyección de la máquina que uno vaya a seleccionar. Por eso es que es tan importante la simulación numérica en estos procesos de moldeo por inyección, para no hacer una inversión inicial en una maquinaria que no va a estar justo a las necesidades del producto que uno quiera inyectar. Bueno, luego tenemos también la máxima velocidad de inyección, ¿sí? Esta es una característica importante. Recuerden de que la máxima velocidad de inyección va a estar dada por la máxima velocidad de movimiento de avance axial del tornillo por el área transversal del reservorio. Y está relacionado con la capacidad del sistema hidráulico que acciona el movimiento axial del tornillo, esa bomba de engranajes que vimos anteriormente. Bueno, ahora analicemos la zona de los parámetros técnicos de la unidad de inyección. Bueno, uno de los principales es el tamaño del plato, ¿sí? Porque el tamaño del plato donde va a ir colocado el molde, todo lo que vemos acá en el medio acá es el molde, este es el plato fijo y este es el plato móvil de la unidad de inyección. O sea, de acá para atrás tenemos la unidad de inyección y de acá para adelante tenemos, perdón, este es el plato fijo que va unido a la unidad de inyección que tenemos de acá para adelante, y este es el plato móvil que va unido a la unidad de cierre que tenemos de este punto para atrás. Entonces, el tamaño de estos platos, tanto del fijo como del móvil, nos definen el tamaño máximo, el área máxima que va a poder tener el molde, ¿sí? Y eso obviamente es muy importante para definir el tamaño de los platos que uno necesita para su inyectora, dependiendo del área proyectada en este plano de la pieza que uno vaya a inyectar. Bueno, el otro parámetro muy importante es la fuerza de cierre. ¿Cuál es la máxima fuerza de cierre de la máquina? ¿Qué significa esto? Es que si yo supero esta fuerza de cierre durante el proceso de llenado o de empaquetamiento, si yo supero esa fuerza de cierre, esa presión de llenado o de empaquetamiento va a producir que el molde se abra antes de que finalice la etapa de enfriamiento. Entonces, si el molde se abre, se van a producir esos defectos como rebabas que vimos anteriormente. Y la forma de calcular la fuerza de cierre máxima de una máquina va a ser igual a la presión de inyección máxima por el área proyectada, o sea, el área máxima del molde. ¿Por qué? Porque la fuerza de cierre se va a calcular como la presión de inyección por el área proyectada de la pieza, ¿sí? El área proyectada de la pieza, por ejemplo, para una esfera es pi por radio cuadrado. Entonces, recuerden que la fuerza de cierre se calcula como la presión de inyección por el área proyectada. Después es muy importante también la carrera máxima de apertura que va a tener la unidad de cierre. ¿Por qué? Porque ustedes tengan en cuenta que la carrera máxima de apertura, o sea, todo lo que se va a mover hacia atrás, la unidad de cierre, tiene que ser por lo menos 2 veces el ancho de la pieza. ¿Por qué? Porque cuando uno abra el molde, la pieza va a quedar anclada a la parte macho del molde, por la contracción volumétrica va a quedar anclada a la parte macho del molde, que generalmente esa parte macho se coloca sobre la placa móvil. Entonces, cuando uno con los expulsores quiera extraer esa pieza, entonces el molde se tiene que poder abrir mínimo 2 veces el ancho de esa parte macho del molde para que la pieza pueda caer y ser recolectada por el operario. Bueno, acá vemos, por ejemplo, una ficha técnica de diferentes máquinas de moldeo por inyección. Esto está sacado de una página de una fábrica de inyectoras. Y vemos que acá hay diferentes modelos de inyectoras, ¿sí?
Hay diferentes modelos de inyectoras y cada una de esas inyectoras va a tener diferentes características de unidades de inyección y de unidades de cierre, ¿sí? Entonces, en la unidad de inyección y la unidad de cierre se van a ver los diferentes parámetros que vimos anteriormente, diámetro del tornillo, por ejemplo, esta inyectora con este código se puede comprar con diferentes diámetros de tornillo, de 40, 45 y 50 milímetros de diámetro, ¿sí? Pero fíjense qué pasa. Obviamente, para mayores diámetros de tornillo, como dijimos, vamos a tener mayor capacidad de inyección, ¿sí? Porque aumenta el diámetro del reservorio. Pero fijémonos lo que pasa ahora con la máxima presión de inyección. Al aumentar el diámetro del tornillo, disminuye la máxima presión de inyección, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que la presión de inyección va a ser igual a fuerza sobre área, o sea, la fuerza que va a hacer el pistón sobre el área del reservorio. Entonces, si tenemos una máquina con el mismo sistema hidráulico y aumentamos el área del reservorio, lo que va a suceder es que la presión máxima de inyección va a ser menor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno hace la simulación, determina cuál tiene que ser su presión máxima, si es menor a 1650, entonces seguramente lo ideal sería elegir una máquina con el mayor diámetro de tornillo para poder tener una mayor velocidad de recuperación del material. Por ejemplo, si tenemos un diámetro de tornillo mayor, vean que la recuperación de material en gramos por segundo es mayor, ¿sí? Y bueno, después analizando la unidad de cierre, vemos que también los diferentes grados de inyectoras tienen diferentes fuerzas de cierre, por ejemplo, diferentes carreras de apertura de molde, diferentes tamaños mínimos y máximos del molde, que son todas las características que vimos anteriormente. Bien, bueno, hasta acá llegamos. En el siguiente video vamos a hacer la segunda parte del moldeo por inyección, donde vamos a ver tanto esto de contracción volumétrica, que es muy importante, como también defectos en el moldeo por inyección para cerrar esta etapa de este proceso. Bueno, saludos a todos.